Bueno chicos, esta es la clase número 2. Dice ahí cómo se organiza el material genético. Recordando que en la clase número 1 hablamos de la estructura del material genético y que las actividades que ya se supone han hecho, ustedes también revisaron algo de la organización del material genético. La idea es aclarar ciertos conceptos y ojalá con este video puedan ir tomando apuntes en su cuaderno, aclarando dudas y también obviamente haciéndose otras preguntas que pueden ir anotando para después enviármelas si es que así lo prefieren. Ya el objetivo de la clase es describir cómo se encuentra el material genético dentro del núcleo. Ya recuerde que ya hablamos de que el material genético está en el núcleo. Recuerde que estamos hablando de células eucariontes, que son nuestras células, no de las procariontes, eucariontes, y lo que tenemos que tratar de entender ahora es cómo está, cómo se ubica tanta información en una estructura tan pequeña. Bueno, vamos a recordar ciertas cosas como por ejemplo la estructura del ADN. Recuerde que la estructura del ADN se construye en base a unidades básicas llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos son pequeñas estructuras, ustedes se acuerdan que están hechas de un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Sí, y las características del ADN que dijimos que es una doble hélice, eh, una doble cadena polinucleotídica porque tiene muchos nucleótidos y las cadenas son opuestas, antiparalelas y además son complementarias, donde la base nitrogenada adenina va con la timina y la citosina con la guanina. Por otro lado, tenemos en relación a la ubicación del ADN, sabemos que en las células eucariontes, o sea, nuestras células, están en el núcleo. Ya, y también revisamos algunas estructuras nucleares que deben haber hecho en la actividad de las semanas anteriores. Por ejemplo, el nucleolo, los poros nucleares, la membrana nuclear. Esas cosas deberían haber identificado por lo menos. Bueno, ahí hay dos imágenes de lo mismo. Imágenes de lo mismo, ahí tenemos la estructura del ADN arriba. Se notan los nucleótidos, ya recuerde que son dos cadenas polinucleotídicas y en la otra imagen se observa el núcleo. Se observa el centro del núcleo, se observan los poros nucleares, etc. Ya nucleolo también puede ser, etc. ¿Qué función tiene el ADN? Bueno, este experimento que está acá está realizado por un científico llamado o de apellido Gordon que trabajó con unas ranas del género Xenopus. Él lo que hizo fue tomar óvulos de una rana de un linaje salvaje. Salvaje quiere decir que es común, ¿ya? Que es silvestre. Esta rana obviamente tiene una coloración verde y manchas sobre su lomo. Él tomó estos óvulos y los irradió con radiación ultravioleta. ¿Para qué hizo eso? Para sacarle el núcleo. Por eso dice ahí óvulo anucleado. El óvulo anucleado se espera y toma él un renacuajo que es como un bebé de estas ranas, pero es un renacuajo albino. Albino quiere decir que no tiene ninguna coloración, que es blanco. Ya no es verde como el otro, sino que es blanco. Y tomó células intestinales de esta línea albina y les extrajo solo el núcleo. Y este núcleo se le incorporó a los óvulos anucleados de la otra rana. Al transferir el núcleo, él se dio cuenta que de este óvulo, que obviamente después fue colocado en una rana, se generaron renacuajos y ranas albinas. Por lo tanto, se dio cuenta que lo importante era el material genético que venía en el núcleo, no en otra parte de la célula, solo en el núcleo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Gordon? Ustedes también van a tener que explicarla con sus propias palabras en las actividades que siguen. Todas las células tienen la misma cantidad de ADN.
O sea, yo puedo sacar una célula intestinal, una célula del cerebro, del músculo, etcétera, de cualquier parte de un ser vivo, y voy a tener la misma cantidad de ADN. Y esta ADN o esta información se encuentra en el núcleo. Y ahí basta con tener el núcleo para traspasar las características de un individuo a otro. Bueno, vamos a responder la pregunta de la clase que dice cómo se organiza el material genético. ¿Ya? Entonces ahí dice, ¿cómo es posible que el material genético esté almacenado al interior de un pequeño núcleo? Ya, una estructura tan pequeña tiene tanta información. Bueno, en nuestras células, en células eucariontes, el ADN se encuentra asociado a unas proteínas formando la cromatina. Estas proteínas se denominan histonas. Entonces, ya, ahí en la imagen se muestra, la imagen al lado derecho, abajo al lado derecho, está la hebra de ADN, la molécula de ADN, y esta se empieza a enrollar en estas estructuras amarillas, y a eso se le llaman proteínas. No son cualquier proteína, sino que se les llama histonas. Ya, es igual que si yo agarrara una pelotita y le enrollara una lana, ¿sí? Eso está enrollando. A eso se le llama compactación del material genético. Estoy compactando mucha información para almacenarla en estas proteínas llamadas histonas. Ya muchas histonas enrolladas, como se muestra ahí, se van uniendo y forman la cromatina. Ya la cromatina es el conjunto de muchas histonas enrolladas en ADN. ¿Sí? Bueno, entonces, la cromatina sabemos que se compone de ADN enrollado en estas proteínas llamadas histonas. La unidad básica de la cromatina se denomina nucleosoma. ¿Qué es un nucleosoma? Es 4 histonas que tienen ADN enrollado. Es como si tuviéramos 4 pelotitas con lana enrollada en él, y eso almacena en información genética alrededor de 146 nucleótidos. Y la cromatina puede encontrarse en el núcleo de dos formas. Puede encontrarse en forma de heterocromatina o en forma de eucromatina. Heterocromatina es la forma inactiva. ¿Por qué es inactiva? Son segmentos, dice, condensados, compactados, empaquetados. Eso quiere decir condensado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un libro y los guardo, ejemplo, en una caja, ¿puedo leer los libros? No, no puedo leer los libros. Cuando yo quiero leer información de un libro, yo tomo el libro y lo abro, lo leo. Entonces, cuando está en forma de heterocromatina, el material genético está enrollado en las histonas, por lo tanto yo no lo puedo leer. Por eso se llama forma inactiva. Y por lo general, esta heterocromatina se encuentra en la periferia. Ya si ustedes se fijan en la imagen al lado, en los bordes de este núcleo se encuentran esas manchas negritas en todo el borde. Eso es heterocromatina. ¿Por qué? Porque es información que no vamos a leer, por lo tanto la célula lo tira hacia los costados de este núcleo, cerca de la membrana nuclear. Y la otra forma en la que podemos encontrar la cromatina es la eucromatina, y es una forma activa. Está mucho menos condensada, mucho menos empaquetada, porque así yo la puedo leer esa información y poder utilizarla. ¿Ya? Esa es la forma en la que se puede encontrar la cromatina. Recuerde que la cromatina es ADN y proteínas. Bueno, ahí tenemos un esquema que me parece bastante claro de lo que acabamos de decir. Tenemos un ADN que dice 2 nm diámetro, se refiere a la longitud, 2 nanómetros es lo que la unidad medida de la hebra de ADN, 2 nanómetros
Ese ADN, si ustedes se fijan, después se van enrollando en proteínas llamadas histonas y después forman nucleosoma. Recuerden que un nucleosoma son 4 histonas. Estas 4 histonas después se van enrollando y forman la fibra de cromatina. Sí, y eso, la fibra de cromatina es lo que se ve ahí, puede estar en forma de heterocromatina o eucromatina. En la imagen que está al lado derecho abajo se observa, es una imagen al microscopio electrónico del ADN unido a sus histonas, ¿ya? Y se parecen, de hecho se denomina así el collar de perlas, ¿sí? Porque parece un verdadero collar. Y ahí en esos puntitos negros serían las histonas y el hilito sería el material genético. Bueno, lo que ocurre es que la mayoría del tiempo de la célula o de la vida de la célula, el material genético se encuentra así como cromatina. Pero cuando la célula se va a dividir para originar 2 células a partir de una, este material genético se empaqueta aún más para poder transmitirlo a las células hijas. Ya, un esquema bastante parecido de lo mismo. Está el material genético, este se empieza a enrollar en las histonas. Se empieza a enrollar en las histonas se empiezan a enrollar y forman los nucleosomas. Después la cromatina, si ustedes se fijan, al final empieza a aparecer una estructura que tiene unas patitas. A eso se le llama, lo que está abajo, cromosoma. Ya que es lo mismo que está al lado derecho, la imagen que está al lado derecho. A esa estructura se le llama cromosoma. El cromosoma es el ADN súper enrollado, ¿ya? O súper compactado. La cromatina se enreda, se vuelve a retroceder y forma estos cromosomas. Eso es un cromosoma, el ADN súper enrollado. Ojo que los cromosomas solo pueden ser visualizados durante la división celular, no en otro momento, solo la división cuando la célula se va a dividir. Y la función es que permite la repartición equitativa del material genético. O sea, que las células tengan la misma cantidad de cromosomas, no que una tenga más o que una tenga menos, porque si eso ocurre va a haber una anomalía en la célula no va a funcionar bien. Ya en la imagen de al lado aparecen las partes del cromosoma, ya que son 3. En el cromosoma nosotros podemos observar cromátida, ya que es como una de las patitas. En ese caso esa imagen tiene 2 cromátidas. Tenemos un centrómero que es el centro del cromosoma, o donde se unen más bien estas 2 cromátidas. Y tenemos telómeros, que son los extremos. De ahí se muestran 2 telómeros, la otra cromátida tiene otros 2 telómeros, por lo tanto tenemos 4 telómeros. Son los extremos de los cromosomas. Ya para explicar lo mismo, ahí tenemos una cromátida. Eso sería el centrómero. Y ahí tenemos, en este caso, 4 telómeros, ya que son los extremos de estas patitas o de estas cromátidas. Además, ya de saber cuál es la función del cromosoma, recuerde que es guardar la información genética súper enrollada y transmitirla de forma equitativa o igualitaria. Nosotros podemos encontrar tipos de cromosomas. De acuerdo a la función de los cromosomas, nosotros podemos clasificarlos en cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar para la actividad, ya que ya aparece la planificación, para que ustedes investiguen cuál es la diferencia o qué son los cromosomas autosómicos y qué son los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Y por otro lado tenemos los cromosomas de acuerdo a su forma. De acuerdo a la forma es la imagen que aparece aquí abajito, a la derecha, ¿ya? Aparecen 4 cromosomas distintos.
el cromosoma metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Bueno, aquí aparece la explicación de esas formas, por qué se dan las formas. Si ustedes se fijan, del primero al último, lo único que cambia es la ubicación del centrómero. Y eso le da... Bueno, los cromosomas metacéntricos tienen su centrómero justamente en el centro de sus dos cromátidas, ¿ya? El cromosoma submetacéntrico tiene el centrómero levemente alejado de el centro. El acrocéntrico tiene muy alejado su centrómero de el centro y el telocéntrico tiene su centrómero en los telómeros. Por eso se llama telocéntrico, o sea, en uno de los extremos. Y tienen esas patitas muy grandes. No es que les falte información, sino que simplemente es su forma. Es la forma que adquiere, ¿ya? Vamos a ver que hay cromosomas metacéntricos, hay otros acrocéntricos y telocéntricos. Su forma, ya no quiere decir que estén mal o que estén mal formados. Número de cromosomas. Dice, ¿existe relación entre el número de cromosomas y la complejidad del ser vivo? Aquí aparecen varios ejemplos o representaciones de el número de cromosomas que posee cada especie. Ejemplo, por ahí dice, el maíz tiene 20 cromosomas, el jacinto tiene 8, la arveja 14, cebolla 16, el ratón 42, la drosófila 8, el sapo 26, la ballena 44, la vaca 60, el caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano, nosotros seres humanos, especie Homo sapiens, tenemos 46 cromosomas, de los cuales 23 son de origen materno y 23 son de origen paterno. ¿Sí? Si alguno de los progenitores entrega más o entrega menos información genética o menos cromosomas, eso va a causar una anomalía o síndrome, que también lo vamos a revisar. Por lo tanto, vamos a responder la pregunta, ¿existe relación entre el número de cromosomas y la complejidad del ser vivo? ¿De acuerdo a lo que está aquí y a los esquemas que están abajo? No, no existe relación. Fíjese que el perro tiene 78 y el ser humano tiene 46, chimpancé tiene 48. El helecho tiene más de 500 cromosomas. Por lo tanto, no existe relación entre el número de cromosomas y la complejidad. Lo que importa no es el número, sino la calidad de la información que se guarde en esos cromosomas. Ya, un cromosoma del ser humano tiene mucho más genes que un cromosoma de un helecho. Bueno, para terminar esta clase entonces, recuerde que revisamos cuál era la organización del material genético, cómo se encuentra este ADN dentro del núcleo, cómo se une a estas proteínas llamadas histonas y forma la cromatina. Recuerde que la cromatina, la unidad básica de construcción son los nucleosomas, que son 4 histonas enrolladas en material genético. Cuando la célula quiere dividirse, recuerde que forma los cromosomas, y solo en ese caso. Y los cromosomas tienen distintas estructuras o distintas partes, como el telómero, el centrómero y las cromátidas. Ya vimos los tipos de cromosomas de acuerdo a su forma, y quedó pendiente que ustedes estudien cuáles son los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. ¿Ya? También vamos a hacer parte de la actividad que es un cariotipo. Ya ahí hay algunas imágenes y algo de información, ya, para que les pueda ayudar a desarrollar las actividades. Espero les haya servido, espero si tienen alguna duda o pregunta la anoten y me la envíen al mail o la hagan en los comentarios para que podamos retroalimentarnos entre todos. Eso, muchas gracias.